Miren, es que el problema de Andrés Felipe Arias no es de fondo, sino de forma. ¿Para qué pedir doble estancia a un tipo que perdió en la Fiscalía, en la Procuraduría, en la Contraloría, en la Corte Suprema de Justicia? Perdió 2 tutelas, perdió el asilo político en Estados Unidos, perdió todos los recursos que trató de imponer en la justicia norteamericana para que no lo extraditaran. En ningún lado le dieron la razón y aún así quiere segunda instancia. Segunda instancia que ya existe, pero no es retroactiva. ¿Por qué no es procedente la segunda instancia retroactiva? Esta será posible únicamente si el Congreso hace una reforma a la Constitución. Esta fue la misma respuesta que dio la Corte Suprema ante el pedido o requerimiento al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, único organismo que medio le dio la razón a Andrés Felipe Arias. Pero este requerimiento para nada constituye una exigencia para la legislación colombiana. Es como una opinión, y que si Colombia decide acatar dichos requerimientos, pues le repito, la única manera es mediante una reforma a la Constitución impulsada desde el Congreso. Mejor dicho, la Corte Suprema de Justicia lo que le trató de explicar al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas era que en vez de una desventaja, Andrés Felipe Arias tenía un privilegio del fuero constitucional consagrado por el constituyente primario y el Congreso, a favor de estos dignatarios consistente al derecho a ser juzgado únicamente por un tribunal supremo compuesto de 9 magistrados. Este siempre fue avalado por la Corte Constitucional y por la opinión pública, es decir, partidos políticos, periodistas, gente del común, etc. Es que jamás se habían preocupado en Colombia por pedir una doble instancia para estos personajes, tal cual como lo mostró el senador Bolívar desde el año 98. 108 congresistas y aforados se han juzgado con única instancia. En el proceso 8000, 26. En Folcompuertos, 5. En la parapolítica, 70. En el carrusel de la contratación en Bogotá, 2. En la Yidis política, 3. Y en Odebrecht, 2. Y repito, por ninguno habían mostrado preocupación para imponer una doble instancia. Lo más grave es que si se aplica la retroactividad, automáticamente todos estos delitos quedarían prescritos. Porque si se aplica la doble instancia, todos estos casos quedarían abiertos. Y como lo que no se está modificando es la prescripción del delito, pues todos estos casos quedarían prescritos. Por lo tanto, se vendría una tormenta jurídica sin precedentes en la historia de Colombia. Y en los casos donde no hubiese prescripción y por motivos probatorios la sentencia sale absolutoria, la andanada de demandas administrativas en contra del Estado serían innumerables. ¿Ustedes se imaginan a alguien que pagó cárcel por la parapolítica y que ahorita le digan, no, disculpe, esa pena no es, lo absuelvo? ¿Se imaginan? Y esa es la respuesta para los que anteriormente creíamos que una doble instancia sí funcionaba en el caso de Andrés Felipe Arias, porque entraría una corte jerárquicamente a un superior de la corte que principalmente lo juzgó a ratificar la condena. Esto sería hermoso, pero ya sabemos cuáles son los efectos colaterales. Y lo peor de todo es que el Centro Democrático es consciente de ello y por eso tratan de hacer una reforma constitucional solamente para una persona. Eso es lo que los colombianos no podemos permitir. Y ya sabemos que el uribismo es experto en legislar para ellos mismos. Todos recuerdan el escándalo de la Yidis política, donde compraron votos a los congresistas para que aprobaran la reelección de Uribe. Que a propósito, dichos condenados también quedarían beneficiados con una doble instancia retroactiva. Pero qué curioso, de los 108 congresistas, el 95% son de partidos de derecha y el 70% son uribistas o trabajaron en el gobierno de Uribe. Vaya, vaya.